Me puse a pensar en esto del vientre materno, de estos 9 meses, el cual todos hemos estado ahí, ¿o no? No nos acordamos, pero todos estuvimos ahí, guardados, cuidados, protegidos. Y la gestación es algo que hace que una mujer se convierta en madre. Es un milagro. Es un milagro que Dios produce en el vientre materno. Y ahí se empieza a formar el ser humano. Hay unos videos ahora que usted los puede ver, y yo lo he visto, porque uno se pone a ver estos temas, y es impresionante. Es impresionante lo que pasa ahí. Pero sin duda, quien lleva el papel fundamental es la madre. Una puerta con un granito de arena, literalmente. El hombre me refiero. El aporte. Pero la mujer, hermano, hace todo el trabajo. Todo el trabajo. Por 9 meses. Es impresionante. Y todo ese cuerpo se transforma en una fábrica de hacer bebés. Es completo. Y culmina con esto de dar a luz. Y el dar a luz es un término español, en castellano, dar a luz. No es un término que se usa en otro idioma. Pero ¿se ha preguntado usted de dónde sale ese término dar a luz? Yo me puse a buscar, dije, yo quiero saber de dónde sale. Y usted sabe que Internet da para todo, así que yo encontré una respuesta, me pareció razonable y estaba respaldada con unos gráficos, qué sé yo, que hablaban un poco. Dice que en la Navidad de 1628, imagínense, en 1628 se dio un sermón en un idioma del castellano antiguo. Lo voy a tratar de leer para ustedes, y va a darse cuenta de dónde sale el término dar a luz. Dice así: unas venturosas esperanzas son hoy el motivo de la solemnidad presente. Y la materia de este sermón, una expectación gloriosa aún antes del logro feliz del nacimiento, en que ya la aurora celestial, María está dentro de parto para dar a luz al sol de la eternidad, que ha de amanecer en tiempos de sus purísimas entrañas. Lo leí literal. Así es. Está sacado del nacimiento de Jesús. Ha dado la luz al mundo. El escrito del sermón forja una clara conexión metafórica entre el cristianismo, entre el cristiano original Lux Mundi, la luz del mundo, y el acontecimiento que lo sacó a la luz. Y este se usa en portugués, no lo voy a decir yo, vamos a esperar que los portugueses lo digan, o en italiano. Se usa el mismo término, dar a luz, dar a luz. Y es hermoso como el término atribuido normalmente al nacimiento del ser humano, porque no usamos ese término de parir, porque eso se relegó hace tiempo atrás, no, los animales, pero las mujeres dan a luz. Se usa así y se ha usado por tanto tiempo. Se asemeja tanto a lo que dice Juan 1:9. Juan 1:9 dice así: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. María da a luz, o gesta la luz. Hace que el Hijo de Dios venga y es María y da de sí para que ese niño nazca, como cualquier mujer. Entonces es hermoso referirse a eso. Fíjese que en esta idea de dar a luz, Pablo utiliza un concepto similar que tiene que ver con esto de dar a luz. En otro sentido y en otra metáfora, él usa el siguiente término
que está en Gálatas 4:19, y es el texto con el cual yo me voy a meter y a hablar acerca de la iglesia y acerca de nosotros como creyentes. Gálatas 4:19 dice: oh hijos míos, mire qué curioso esto. Oh hijos míos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Pablo diciendo que él sufre dolores de parto hasta que se forme Cristo en nosotros. Es loco pensar que él pensara así quizás entendía, quizás escuchó cómo las mujeres, ¿cierto?, experimentan mucho dolor en el parto. Algunas más, algunas menos, pero ese dolor para los hombres es indescriptible, ¿cierto? Un dolor muy grande. El poder dar a luz. La gestación es la parte fundamental en la formación de los creyentes. Los creyentes también son gestados, pero no hemos tenido cuidado de ver ese momento cuando una persona se convierte y recibe esta vida de Cristo en sí mismo. Y entonces tiene que pasar eso, y Pablo se sentía como una madre espiritual para cuidar de ese bebé espiritual que acababa de nacer. Yo creo, hermanos, sinceramente yo creo que todo creyente tiene que tener un encuentro con Cristo. Tiene que recibir la semilla de la palabra para que sea su vida, ¿cierto?, gestada a Cristo en su ser. Tiene que venir ese momento, y ese momento ocurre cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando lo hacemos por fe y recibimos a Jesús, se gesta nuestra vida espiritual, nacemos de nuevo, dice. Nacemos de nuevo. Y en ese momento somos bebés espiritual, casi un embrión espiritual que se tiene que formar casi de cero y comenzar a crecer. Hay lecciones importantes aquí que debemos considerar como iglesia e individualmente. Hay cosas en este pequeño pasaje de Gálatas 4:19, debemos considerar algunas lecciones o ideas que me gustaría compartir con ustedes. Nuestra iglesia dice que, y lo hemos planteado varias veces, que queremos impulsar una visión que consiste, ¿la recuerdan ustedes? La hemos dicho varias veces. Queremos alcanzar, ¿a quiénes? A todas las personas, para que se conecten con el propósito de Dios y crecer en el amor a Dios y a todos los creyentes. Eso es lo que queremos, alcanzar. Pero ¿cuándo podemos decir que a una persona en particular la hemos alcanzado? ¿Cuándo podemos decir que eso se ha logrado? Yo creo que debe haber un momento en que se logra eso, desde que conoce a Jesús hasta que algo ocurre. Entonces, nosotros tenemos la idea, o los que recuerden esto, de ir a predicar a la calle. Entonces vamos a predicar a la calle, le hablamos de Cristo, y una persona recibe a Cristo. Pero si no es cuidado, guardado, ayudado, eso se va a perder. Se va a perder. Si no logramos como esto, ¿cierto?, que se une, y este cigoto se llama, ¿cierto?, se queda pegado ahí en la placenta, dentro del vientre materno. Si no logra adherirse, se pierde. Se tiene que tener el momento de adherirse y comenzar a crecer dentro de esto, que es lo que Dios le ha dado para crecer. Y comienzan los dolores de parto.
No sé si son dolores fuertes, pero las mujeres sufren. Muchas veces todo el periodo sufren. Y nosotros debemos entender tres cositas que son importantes, tres lecciones, tres ideas. La primera es que como iglesia debemos tener un compromiso en la formación de los nuevos creyentes. Debemos asumir un compromiso. Gálatas 4:19, lo repito de nuevo, dice: oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto. Él fue a Gálatas, formó la iglesia, levantó nuevos creyentes, les habló. Esa iglesia parece que comenzó a crecer. Cada creyente que estaba ahí comenzó a avanzar. Y después tuvo noticias de que algo estaba mal. Algo no estaba haciendo o estaba ocurriendo bien en esa iglesia. Entonces Pablo le escribe, vamos a hablar acerca de eso, pero quiero enfatizar esto él dice: oh, Dios mío, vuelvo a sentir dolores de parto, porque veo que algo está pasando en este lugar. Algo le está ocurriendo a ustedes. Y nosotros tenemos que hacer como una comparación, una similitud. Cómo nacen los seres humanos y cómo nacen espiritualmente las personas. Al principio nacemos así, chiquititos. Y no nacemos con todas nuestras capacidades. El proceso implica un crecimiento. Es natural, los vemos. Cada no sé cuánto tiempo van al control y le dicen: ya va de 2 centímetros, 5 centímetros, 20 centímetros, hasta que llegan a un tamaño grande ya formado. Entonces, esta idea de dar a luz y de llegar al mundo y poder enfrentar al mundo tiene que ocurrir también en los creyentes. Tiene que ocurrir eso. Porque si no pasa eso, no están preparados y mueren. El crecimiento sigue avanzando después de que nacemos. Y llega un momento, hermano, en que este cuerpo comienza a crecer hasta una cierta estatura. No seguimos creciendo. Bueno, algunos sí. Pero todo ese crecimiento se detiene. ¿Se ha preguntado por qué se detiene? ¿Por qué no sigue? Es que es así, pastor. Así no más funciona. Unos más altos, unos menos, pero no más allá de los 2 metros y tanto. Algunos se pasan de la raya. Pero es porque ese cuerpo está preparado para algo. El cuerpo humano está preparado para algo, tanto en el hombre como la mujer. Eso se llama madurez. Cuando se termina el proceso de crecer y el cuerpo está listo. ¿Listo para qué? Listo para procrearse, hermano. Todos nosotros estamos espiritualmente, o deberíamos estar espiritualmente listos para procrearnos. Y ese proceso, hermano, los que han tenido hijos por primera vez, saben que da mucho miedo. Hay ganas de tener el primer bebé, pero ¿qué es lo que les pasa? Es que nos da mucho miedo. Hay generaciones que le tienen tanto miedo que han decidido no tener hijos. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Y no lo queremos ni tocar. Porque vamos a pensar que va a pasar algo. Y sobre todo cuando se enferman. Entonces, sí requiere un sufrimiento. Cuando usted ve que algo malo está pasando, se preocupa demasiado. Todo eso tiene que ocurrir también en el aspecto espiritual. Entonces, cuando nuestros hermanos nuevos recién están comenzando a caminar, nosotros deberíamos tener el mismo cuidado
y preocupación por ellos. Debe haber un compromiso con ese crecimiento. Lograr que alcancen esa capacidad de sobrevivir por su propia cuenta. Aún así, aunque ya salen de la guatita, como decimos acá en Chile, todavía necesitan cuidado. Pero el cuidado que tienen en los primeros meses, cuando se están gestando, es un cuidado extremo, muy necesario. Entonces, lo que trato de decir, hermano, es que todos nosotros estamos en un proceso de crecer y muchos ya estamos preparados para hacer un compromiso de una maternidad espiritual. Y tiene que haber una maternidad. O sea, tenemos que llegar a decirlo así como lo decía Pablo. Ser capaces de hablarle a alguien de Cristo o tomar a alguien que ha conocido a Cristo y decir, yo voy a cuidarlo, yo voy a cuidarlo, yo lo voy a proteger, yo le voy a enseñar, yo lo voy a ayudar, yo no lo voy a soltar. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque así, cuando el cuerpo está preparado, Dios trae la multiplicación. Porque sabe que esos hijos van a ser cuidados. Porque sabe que esos hijos van a lograr avanzar, crecer, sobrevivir, por decirlo de alguna forma. Pero en cuanto a nosotros no tengamos ese compromiso, no nos creamos que somos capaces, que hemos sido formados todo este tiempo para ese momento, entonces no va a haber multiplicación, no va a haber crecimiento. Es necesario. Y Dios en este tiempo nos está poniendo a prueba. Dios nos está poniendo a prueba. No al pastor. Déjeme decirle con toda sinceridad, yo hago todo el esfuerzo que puedo en cuidar, pero somos nosotros. Pablo no era el pastor. Pablo puso pastores para cuidar a las ovejas, pero él fue y tomó un rol activo de hacer todo lo necesario para que esas personas comenzaran a crecer sanos, cuidados y protegidos. Pablo entendía eso. Pablo entendía la importancia fundamental de cuidar a los nuevos creyentes. Vamos al segundo propósito, segundo tema. El propósito es, ¿qué es lo que nació? ¿Qué es lo que nació en el creyente? ¿Te has preguntado eso? Es un nuevo nacimiento. ¿Nacimiento de qué? ¿Quién nace? Hago preguntas locas, ¿no? Extrañas. ¿Quién nace? ¿Quién nace en nosotros? ¿Qué nace en nosotros? Nacimos de nuevo. Decimos, hay que nacer de nuevo. ¿Pero qué significa eso? Gálatas 2:20 puede ayudarnos a entender esto. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el nacimiento espiritual es que Cristo viene a morar en nosotros y hay una nueva criatura que se va a conformar a Cristo. Dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí y yo necesito que esa nueva naturaleza, ese nuevo yo, conforme a Cristo, se vaya formando. Ese hombre pecador, esa mujer enojona, ese hombre irritable, ese envidioso, todas esas pecados o características negativas
ya murieron. Nace una nueva criatura, hermano. Una nueva criatura. Y eso es lo que hay que gestar, hay que hacer levantar, hay que hacer crecer en nosotros, en nuestras vidas. Juan 3:5 dice, Jesús le contestó y dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Si no puede nacer de nuevo. Todos nosotros que nos sentimos creyentes, hemos nacido de nuevo. ¿Cómo va ese crecimiento, hermano? ¿Cómo va ese crecimiento de esa nueva criatura en usted? ¿Cómo va realmente? Cuando se mira al espejo espiritual, ¿qué es lo que ve? ¿Ve una nueva criatura o ve la misma que ha sido siempre? ¿Qué es lo que está mirando cuando se mira? En el Antiguo Testamento no existía este concepto de nacer de nuevo. No existía. El hombre no podía nacer de nuevo y alcanzar la justicia que Dios demandaba. Pero decimos, ¿pero qué es lo que hacemos con la gente? Porque la gente cada vez se está volviendo más pecadora, más mala. ¿Qué es lo que hacemos? Dios trajo una ley que no podía transformar la naturaleza humana, pero sí le protegía de la tremenda influencia de maldad que hay en el mundo. La ley era una protección, pero era una protección temporal y además una protección insuficiente, porque se da cuenta usted que en la medida que una persona intenta seguir la ley, más le cuesta, más se le hace difícil. Y si usted pusiera todos los mandamientos de la ley, tratara de intentar ponerlos en práctica, no va a poder. O sea, no puede ni los 10 que usted conoce, porque suponemos que yo conocemos por lo menos los 10, cuanto más todos los que estaban en la ley. Pero todos esos mandamientos eran provechosos y eran necesarios porque mientras no viniera Cristo, nadie podía alcanzar la justicia de Dios. Nadie podía. Pero muchas veces, ¿sabe lo que ocurre? Que muchos creyentes parten en el Espíritu, reciben a Cristo, comienzan a vivir en Cristo y después dicen, ay, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Y cuando hace esa pregunta, ¿qué debo hacer? Está buscando una regla, una instrucción de cómo vivir y hacer las cosas. ¿Qué está bien o qué está mal? Y eso, hermano, es lo que le pasaba a los Gálatas. Que en vez de crecer Cristo, se fortalecía el viejo hombre y ese viejo hombre intentaba agradar a Dios. Hacer las cosas que él sabía, que él entendía, que a Dios le gustaban y dejaba de hacer las cosas que a Dios no le gustaban. Y Pablo le dice a los Gálatas, partieron en el espíritu y ahora van a terminar en la carne. Y cuando seguimos esas ideas, hermano, no se forma Cristo. Pero lo más importante para nosotros es entender que Cristo se tiene que formar en nosotros. Y eso es por medio de la fe. Por medio de la fe. Gálatas 2:15 dice, a ver si podemos leerlo también, dice, tú y yo, mira, esto es una conversación que tiene como Pedro y Pablo, ¿cierto? Ahí está, hay una conversación. Y en esta conversación él le explica lo siguiente y aclara este punto. Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores, entre comillas, como los gentiles. O sea, no estamos sin ley. Eso quiere decir, no es que vivamos sin ley, vivimos bajo la ley judía. En ese sentido no eran pecadores. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley.
De eso estamos hablando, ¿cierto? Eso estamos diciendo. No somos justos por cumplir la ley, sino por creer que Cristo está en nosotros. Esa es la gracia, esa es la forma. Y nosotros, dice, hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Este es el punto importante también, dice, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. No funciona así. Funciona poniendo mi fe de que Cristo está en mí. Cristo se está formando en mí y está creciendo en mí cada día. Lo único que cambia es la fe. Somos transformados en una nueva criatura. Y si, a ver, voy a leerlo bien, dice. Eso no se logra intentando obedecer los mandamientos. Quiero agregar un par de textos más. Gálatas 2:20, 21 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, hermano, para concluir en este punto, si hablamos de un nuevo nacimiento, ¿qué está creciendo en nosotros? ¿Qué está creciendo? No lo digo en un sentido de lo que entendemos, porque todos me van a responder claramente, Cristo, ¿o no? Cristo. Pero cuando usted se mira en lo práctico, en lo real, en su vida diaria, ¿qué se está formando en nosotros? ¿Cristo? ¿Cristo ve usted en su vida o ve otra cosa? Eso es lo que tenemos que entender. Yo veo dos opciones que a veces nos hace equivocar. Una madre en acción. ¿Verdad? Así son las mamás. Cuando no entiende, oh no, es la hermana, como el lugar de la mamá. Pero hay que hacer algo al respecto. Veo dos opciones. Hay algunos que luchan por querer cambiar. Luchan. Yo tengo este problema, me enojo. Ya, por ejemplo, el enojo. Y no lo puedo superar. Y no lo puedo lograr. ¿Le ha pasado eso? Quizás no es el enojo, quizás es otra cosa. Quizás es otra debilidad, podemos llamar. Otro problema. Quizás es celoso. No lo puedo, no puedo evitar ser celoso. Es que mi esposa es tan linda. Cuesta, hermano. Más linda, cuesta más los celos. Entonces, no quiero que salga sola. No quiero que pase esto. ¿Dónde está? Es incontrolable. ¿Se dan cuenta? Es incontrolable. Y decimos, Señor, y nos ponemos como a orar, diciendo, Señor, quítame esto, quítame el enojo. Nos enojamos cuando oramos. Quítame la envidia, Señor, déjame de envidiar a mi vecino que tiene una casa tan linda. O el trabajo que tiene este hermano, tiene un trabajo que le va súper bien. Y hablemos de los pastores, y esta iglesia que es tan grande. Quítame la envidia, Señor, no quiero sentir envidia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando pasa eso? ¿Qué es lo que haces tú?
que me dijeron que tenía que leer la palabra de Dios. Y te pones a leer la palabra de Dios. Busca todo donde dice envidioso. Y no hay que ser envidioso. Y la envidia le pasó esto por envidioso. Y te pones a leer y dice eso. Y como el estudiante que trata de metérselo eso en la cabeza. Y para que entre acá. Y no quiere entrar, hermano. Lo que estás haciendo es poner a tu carne en acción. Estás poniendo a la carne en acción de una forma religiosa, aparentemente espiritual. Dicen, ¿cuál es la forma? Entregarte a Cristo. Dejar que se forme. No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer en ti mismo. Entonces te vas a la otra vereda, al otro lado. Es que no tengo nada que hacer, hermano. Nada hay que hacer. Que vengan los celos. No importa. O me dejo llevar. Digo, no importa. Como que decimos, entonces nos volvemos como inoperantes. No hacemos nada y vamos a la vereda que no hay que hacer nada. Entonces, el día viernes que estábamos hablando acerca del crece, esto tiene sentido, permítame conectarlo. No está dentro de mi mensaje, pero creo que tiene sentido. Y habían unos hombres que iban por los panes y los peces, ¿cierto? Y cruzaron el lago, llegaron al otro lado, porque habían comido la alimentación de los 5,000, y se fueron al otro lado buscando a Jesús porque dijeron, aquí hay comida gratis, aquí podemos hacerlo. Y entonces Jesús le dice, ¿por qué me buscan? Y esa es una buena pregunta, hermano. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué me buscan? Seguramente le dijo, ustedes me buscan por los panes y los peces. Por recibir. Y entonces él le dijo, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Les suena ese versículo? Juan, por lo menos sé que está en Juan. Y les dice que el Hijo os dará. Entonces tenemos que hacer que Cristo se fortalezca en nosotros a través de una entrega, a través de una devoción, a través de una rendición total. Total. No luche más en la carne. No sirve luchar en la carne. Cristo se quiere formar en usted y usted se lo debe permitir y rendirse. Rendirse a Cristo. Es lo único que sirve. Rendirse a ese ser nuevo, esa nueva criatura que Dios quiere formar en su vida. Eso implica crucificar al viejo hombre. Está muerto. No darle espacio, no darle lugar, no dejarlo. No es luchar, sino así como buscar a Cristo. Buscar a Cristo es la forma. Por último, el propósito de Dios es que alcancemos la plenitud de vida. Yo les decía recién, ¿cierto?, que en este proceso de ir creciendo, nosotros no vamos, yo tengo esta idea, nosotros no vamos a seguir creciendo eternamente, sino que nosotros crecemos a una cierta medida, la medida suficiente, así como en lo humano, crecemos hasta esta altura y no más, pero es suficiente para poder procrear los hijos, como las madres. Llega un momento en que están preparadas, listas. Esa es la plenitud de vida que nosotros debemos vivir. Efesios 4:13 dice así, miren, acerca del crecimiento. Dice así, ¿lo tienen por ahí? Lo leo nomás. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa
medida de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Debemos crecer en Cristo. Debemos crecer en Cristo. Y usted me preguntará, pastor, ¿dónde encuentro eso? ¿Dónde encuentro eso de cómo crecer en Cristo? Yo le diría que puede partir con el Sermón del Monte. Puede partir leyendo el Sermón del Monte. Ahí hay acciones prácticas que usted puede realizar para conformarse a la imagen del Hijo de Dios. Siguiendo esas instrucciones. Por ejemplo, cuando habla acerca de el enojo, ¿qué es lo que dice acerca del enojo? ¿Hay algunas instrucciones ahí que habla acerca del enojo? Dice, ponte a orar hasta que te dejes de enojar. Ora, ora, ora. Ponte la Biblia aquí en la cabeza y pégatela. O lee y memorízalo. O no dice, deja tu ofrenda en el altar. Anda donde tu hermano y ponte a cuenta con él. No dice eso. No dice eso. ¿Cierto? Dice, hazlo. Hazlo. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Simplemente eso. Hazlo. Y funciona, hermano. Pero hazlo con fe. Hazlo con fe. Y esa fe te llevará a que se aparezca ese nuevo hombre sincero y se ponga de acuerdo con su hermano. Pero sé que te va a costar, hermano, porque quizás el otro no te responda de la misma manera. Pero tú haces tu parte. Y si todos hiciéramos nuestra parte, la cosa sería tan diferente, ¿no? La cosa sería tan distinta. Y sigamos esas instrucciones. Dios dio esas instrucciones y dijo, hagan esto y vivirán. Hagan esto y vivirán. Y la vida de Cristo se formará en ustedes. La vida de Cristo es práctica, es completamente práctica y debemos llevarla a cabo. ¿Le cuesta? Sí. Al niño le costó empezar a hablar. ¿Se acuerdan? No se acuerda, ¿cierto? Le costó comenzar a ponerse de pie. Todo cuesta, hermano. Pero Cristo se va a comenzar a fortalecer en su vida, poniendo todo eso en práctica. Pablo lo tomamos como un ejemplo de cómo reproducirnos. Ojo que es un mandato de Dios reproducirnos. Es un mandato. Así que ahí también hay parte de Cristo en su vida, el reproducirse. Pero Jesús es nuestro modelo. Y cuando usted ve a Jesús en su vida, usted se da cuenta que Jesús, ¿qué hizo cuando comenzó su ministerio? ¿Qué es lo que hizo? Se puso a orar, sí, bien, se puso a orar. Se bautizó, correcto. Y después de eso, ¿qué es lo que hizo? Fue y gestó, ¿cierto? ¿Cuántos eran? 12. 12 tomó. Y se hizo cargo de ellos. Y los abrazó. Los amó. Aún al que se le perdió. Lo amó y los cuidó por 3 años. Y los cuidó y los dejó que siguieran adelante y que alcanzaran la madurez de la fe. Y después ellos continuaron su trabajo. Entonces Jesús es nuestro modelo. Y debemos creer que es así. Dice, ¿hasta qué momento me dirá usted? Y ahí ya estoy como medio terminando, falta un poquito más. Quiero leer Efesios 4, 16 Efesios 4, 14 al 16. Sígame la lectura, por favor, sígamela. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro,
ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, eso es lo que no hay que hacer, ¿eh? Pero aquí dice lo que hay que hacer. En cambio, hablaremos verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Ve el proceso? Más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Lo ve? Me gusta mucho y quiero destacar dentro de todo lo que leí, eso que dice que nos conformamos a una familia, a una familia. Cuando tú naces, naces para pertenecer a una familia. Te recibe una familia, te reciben los hermanos que ya estaban ahí. Por eso te decimos bienvenido. Bienvenidos a esta familia. Y tienes que permanecer en la familia del Señor. A eso hemos venido y crecer juntos, cada uno haciendo su parte, cada uno ayudando y tomando la responsabilidad, como lo decía Pablo. Voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Vamos a cerrar esto. Quiero animar y motivar a todos mis hermanos que se sienten maduros en el Señor, que ya saben, para que puedan tomar a los nuevos que han llegado a este lugar y que los levantemos y que los tomemos, que los cuidemos hasta que Cristo sea formado en ellos. Amén. Amén. Para que se sientan parte de este lugar, para que se sientan amados por nosotros, cuidados por nosotros. Toma la responsabilidad por uno, por dos. Toma la responsabilidad. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Porque ese es el propósito de Dios. Todos tenemos los recuerdos de nuestra madre más recientes. Quizás uno que otro de niños. Pero nadie recuerda los desvelos y los sacrificios de los primeros años. Nadie los recuerda. Demasiados chicos. Cuando estuvo ahí, pendiente de nosotros, cuando nos enfermábamos y nos cuidaban. Tantas veces fueron esas ocasiones que hubo sacrificio. Nadie recuerda las horas que tomó su madre para enseñarle a hablar. Cada palabra. Por eso se llama lenguaje materno, no paterno. Materno. Ella es la que enseña a hablar. Hermano, ahí que quiera pensar que es él, no funciona. Cada palabra va formando, va enseñando. Aún antes. Bueno, alguna palabrita enseñamos nosotros. Está bien. También somos parte de todo este proceso. Pero no lo recordamos. Yo quiero enfatizar este punto, que no lo recordamos. Pero mire cómo habla usted. Le sale perfecto, ¿no? Gracias a ellos.
Nunca entenderemos del todo cómo ella traspasó su vida a usted cuando era así de pequeño y le alimentó con su propia sangre para que usted esté aquí. Nunca vamos a entender eso, pero así parte de su vida fue traspasada a nosotros. La lección es que nosotros podemos traspasar nuestra vida a otra persona, nuestra vida espiritual, para que otra persona camine bien. Y eso lo podemos hacer. Pero también el propósito es agradecer. Voy a pedirle que se pongan de pie, siempre lo hacemos, pero